El Ayuntamiento de Mérida propondrá a Bectalia la eliminación de las plazas de zona azul en las calles Félix Valverde Lillo, Camilo José Cela y Arzobispo Mousona a cambio de una compensación económica o bien trasladando estos estacionamientos a otras calles de la ciudad que determine el consistorio. Este jueves se ha presentado la remodelación integral que se ha realizado en el Parque de Cruzcampo y San Antonio, en el que se han invertido un total de 111.300 euros entre maquinaria, materiales y mano de obra desempleada. La Policía Local de Mérida se suma a la campaña de la DGT y realizará controles de alcohol y drogas a conductores en distintos puntos de la ciudad. Ya se han instalado las tradicionales banderolas por toda Mérida que anuncian la 67 edición del festival, que este año se celebrará del 25 de junio al 22 de agosto. Este viernes comenzará con chubascos y tormenta y un nuevo descenso en las temperaturas. A lo largo de la jornada las precipitaciones también estarán presentes. Bienvenidos a esta edición de La Picota, la número 1232, en la que vamos a abordar los asuntos más importantes que nos deja esta jornada de jueves 17 de junio. Comenzamos hablando de la zona azul porque el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha señalado a preguntas de Televisión Extremeña que se van a plantear a la empresa concesionaria de la zona azul Bectalia dos posibilidades para compensar la eliminación de estacionamientos regulados en las calles Félix Valverde Lillo, Camilo José Cela y Arzobispo Mousona. Pues nosotros vamos a plantearle a Bectalia dos posibles soluciones: una, anular las plazas, o en el supuesto de que no se llegue a un acuerdo económico, reconvertirlas y llevarlas a otra zona de la ciudad. Una vez que se tome esa decisión, empezarán las obras, que van a ser de una manera inminente. Además es una decisión que es exclusiva del Gobierno y por tanto no depende de más trámite burocrático que de una decisión de la Junta de Gobierno, que en breve plazo de unas semanas podamos tener ya la información y se dará, por supuesto, un plan muy adecuado de cómo se va a actuar en la calle Félix Valverde Lillo, porque se va a actuar por tramos, ¿no? En el contrato primigenio y original había muchísimas calles por toda la ciudad, quiero decir casi prácticamente toda la ciudad, y podría ser en cualquier zona de la ciudad, indistintamente de que a la empresa le interese o no económicamente la calle donde se lleven las plazas. Por eso habrá un acuerdo, o si no, bueno, las plazas las pondremos donde el Gobierno considere oportuno. Este jueves se han presentado los trabajos de mejora que se han llevado a cabo en el Parque de Cruzcampo y San Antonio. La inversión total asciende a 111.363 euros, de los que 34.600 corresponden a maquinaria y material y 76.750 a mano de obra desempleada. La actuación comprende la remodelación integral del parque con la instalación de 25 bancos nuevos y la mejora del entorno del río. Se han quitado todos los setos y todas las zonas que había de topetes, de adelfas y de árboles que cubrían y que dificultaban la visibilidad. Hay que adecuarse un poco y los setos son nidos de ratas y tal, y hay que eliminarlos poco a poco. Se han limitado los adoquines, se ha echado tierra vegetal, se han sembrado rosales, se han sembrado árboles de temporada, se han hecho escaleras, se han puesto rampas de accesibilidad para que todo el mundo tenga acceso, se ha sembrado pradera en toda la zona verde, hemos puesto telegestión y telerriego. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que el encargado de jardines ya no tiene que venir con los 7 u 8 operarios a abrir las bocas de riego, sino que todo se hace automático a través del móvil. Por su parte, el alcalde ha anunciado que esta actuación forma parte de un conjunto de remodelaciones de parques y zonas de juego infantiles que se acometerán en otras zonas de la ciudad. Va a haber una importante actuación en numerosas zonas de juegos infantiles, pero también de zonas verdes, y vamos a implementarlo ya mismo en el momento que se liciten estas actuaciones, y se irán dando información de cada una de ellas, nuevos espacios verdes y nuevos parques infantiles en toda la ciudad. La delegada de Parques y Jardines también ha apuntado que en coordinación con otras 2 delegaciones municipales ya se está trabajando en la puesta a punto de la zona de baño y la playa de Proserpina para este verano. Estamos las tres delegaciones trabajando a fondo con el fin de ponerlo todo en marcha, al igual que las piscinas antes del 19 o por el 19 de junio.
Hemos procedido ya con la delegación de jardines, hemos procedido al desbroce y al descendamiento de la zona. Lo único que queda de supervisar un poco, bueno, pues son las fuentes de agua y la salubridad del agua, que entendemos que es perfectamente saludable, como ha venido siendo estos años atrás. Y bueno, pues en la medida de lo posible pues iremos incrementando poco a poco el número de sombrillas y el número de espacios para que la gente pueda disfrutar de nuestra playa de ciudad con su sombra adecuada. La Policía Local de Mérida se ha adherido a la campaña especial de la Dirección General de Tráfico sobre control de la tasa de alcohol y presencia de drogas en conductores. Estos controles tienen como objetivo prevenir que personas que han bebido o consumido drogas circulen por las carreteras, evitando los accidentes por esta causa. Y es que el 20% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico tuvo resultado positivo en las pruebas de detección de drogas y 2 de cada 3 delitos cometidos contra la seguridad vial están relacionados con el alcohol. Los agentes locales realizarán en todos los turnos controles aleatorios en distintos puntos de la ciudad. Y Mérida ya luce las tradicionales banderolas que anuncian la 67 edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Decenas de fotografías de los actores y directores que representarán los montajes escénicos que componen la programación de este año se han instalado a lo largo de la avenida Reina Sofía, Puente Romano, Paseo de Roma y Plaza de España para anunciar el festival, que se celebrará del 25 de junio al 22 de agosto. Como ya les adelantamos en Televisión Extremeña, en esta edición se realizarán 99 representaciones teatrales, tanto en el Teatro Romano de Mérida como en las extensiones de Caparra, Medellín y Regina, así como en la programación Off Augusto en Mérida en distintos emplazamientos de la capital extremeña. También incluye 10 proyecciones de cine, 2 conciertos, 27 talleres y cursos, 9 conferencias, 2 encuentros con más de 15 actividades diversas y 4 exposiciones tanto en el Museo Nacional de Arte Romano como en la sede del festival, y este año por primera vez también en la Casa de la Cultura de Santín Ponce en Sevilla. Y es que ya queda menos para la esperada inauguración. Este viernes continúa la tendencia de descenso de las temperaturas y de precipitaciones acompañadas de tormenta. Tendremos intervalos nubosos con probables chubascos dispersos con tormenta que ocasionalmente pueden ser fuertes. Las temperaturas en descenso, registrándose una mínima de 12 grados y máxima de 26 grados en Mérida y 23 grados en Almendralejo. Los vientos serán del suroeste. Pues esas son las imágenes del nuevo parque o de la remodelación del parque de Cruzcampo y San Antonio. Ahora vamos a hablar de otra cuestión, porque mucho se está diciendo sobre la flexibilización de la mascarilla en espacios abiertos para principios de julio, cuando alcancemos el 50% de la población española vacunada, al menos con una dosis. Particularmente opino que esta decisión debería tomarse cuando se alcance el 70%, que es el machacado índice de inmunidad de grupo que los expertos nos han trasladado, con independencia del número de personas que hayan pasado la enfermedad en los últimos 6 meses y que ya cuentan con anticuerpos suficientes para estar inmunizados frente al virus. Con este nivel de vacunación estaríamos hablando de una diferencia aproximada de un mes, como mucho, al ritmo actual de inoculación, un periodo asequible para aguantar algo más este elemento EPI que nos ha evitado contagiarnos durante la pandemia. Porque lo cierto es que una vez que nos la quitemos será difícil una vuelta atrás. Aunque entiendo que su supresión supone un incentivo para el turismo internacional, ya que hay varios países de la Unión Europea con los que competimos en materia de turismo que comienzan a adoptar medidas de relajación como esta, y que son varias las comunidades con playa que insisten en ello, pero hay que valorarlo muy bien. En cualquier caso, se hace imprescindible un acuerdo entre todas las regiones para hacerlo con seguridad y al mismo tiempo. Esto es importante, porque de lo contrario volveremos a entrar en el galimatías de medidas por territorios. Buenas noches.
Entramos ahora a analizar los asuntos más importantes de este jueves. Entre ellos vamos a hablar indudablemente de la vacunación, o mejor dicho, de la pandemia, porque es casi tema obligado durante estas picotas. En cuestión, queremos decir, no de la vacuna, sino de los horarios de cierre que se prevé que se vayan a aplicar a partir de la próxima semana de los establecimientos de hostelería hasta las 3 de la mañana. Pero antes déjenme que salude a quienes nos van a acompañar en este análisis. Hoy están con nosotros Javier Segura. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Muy bien. ¿Estás al tanto de la Eurocopa? Sí, es la que estoy siguiendo así con más interés. Prefiero hablar de los equipos de la Eurocopa y el buen fútbol que se puede ver a través de la televisión, no tanto de la selección española y, por supuesto, prácticamente nada de Sergio Ramos, que es más actualidad que la Eurocopa. No sé, el mérito entiendo que tendrá muchas copas encima. Mira que es sevillista, ¿no?, de origen y tal, que sí, por ahí yo tendría algún tipo de simpatía. Pero, bueno, bien, estamos puestos. Ha sido el culebrón, el de Sergio Ramos, el culebrón de esta primavera. Luis Manuel Tobaja, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Estamos bien. También viendo algunos de los partidos de la Eurocopa, que se ve buen fútbol, y en el caso de España pocos goles. ¿Y te han tomado el pelo de la cara? Hoy te vemos ya sin barba. La vacuna. La vacuna. Bueno, por cierto que ya estamos por los años 75, 76, 77 de los nacidos que ya se están inoculando tanto en IFEMA Mérida como en el Palacio del Vino de Almendralejo, dentro del área de salud de Mérida. Hay que decir que llevamos un magnífico ritmo de vacunación. Tanto es así que ya se está planteando el hecho de que, hemos dicho en la editorial, pues se sopese la posibilidad de eliminar la mascarilla en espacios abiertos, en espacios al aire libre, pues dentro de poco. En fin, yo lo he dicho antes, soy más partidario de esperar un poquito más, porque yo sé que una vez que nos la quitemos en espacios al aire libre va a ser muy difícil recuperarla en caso de posibles rebrotes o de problemas, ¿no?, sanitarios. En cualquier caso, vamos a hablar del horario de cierre de los establecimientos, porque tanto la hostelería como el ocio nocturno, posiblemente a partir de la semana que viene, si continúa la tendencia a la baja de la incidencia acumulada en la región, pues recuperarán el consumo, el barra y el horario de cierre a las 3 de la madrugada. Actualmente es hasta las 2 de la mañana. Así lo avanzó ayer el consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, en una rueda de prensa en la sede de presidencia en Mérida, quien ha señalado que la autorización del consumo de barra es una flexibilización que está siendo muy esperada por el sector y que se pondrá en marcha, como dice, la próxima semana, aunque siempre manteniendo una distancia de seguridad. Esto es un hecho que lo hemos constatado con muchos de los profesionales de las asociaciones de hostelería emeritenses que reclamaban desde hace varios meses el consumo en bar. Y es que hay muchos establecimientos que son pequeñitos y para ellos es fundamental el cliente de barra. Curiosamente, cliente de barra que si no hay barra no va al bar. Luisma. Yo creo que detrás de todo esto está que hay ganas, no sé si ganas o ansia casi, de empezar a normalizar nuestras vidas, y afortunadamente los datos de las incidencias acumuladas y de ingresos en hospital y de ingresos UCI, pues en Extremadura podemos congratularnos de que va bien. Ayer había solamente 5 pueblos por encima de 200 en toda Extremadura. Mérida tiene 50, que ya sería riesgo muy bajo, y el total de Extremadura ronda los 60. Entonces yo creo que la gente va viendo que la cosa va mejorando, el ritmo de vacunación es bueno, las incidencias van bajando, y dice, bueno, pues necesitamos casi como el aire recuperar la normalidad. Cualquier medida que con prudencia, eso siempre con prudencia, pues vaya encaminada a eso, pues desde luego va a ser bienvenida. Y bueno, yo realmente es que tampoco entiendo qué diferencia, efecto de pandemia puede tener encerrar a las 2 o cerrar a las 3, es que creo que puede haber poca cosa. Pubs y discotecas sí. Para la hostelería normal no, pero para los pubs y discotecas sí. Ten en cuenta que las discotecas han permanecido cerradas hasta hace muy poquito. Sí, pero la diferencia es entre estar abiertas o cerradas, pero sí, entre cerrar a las 2 o a las 3 no. De hecho, anoche salían imágenes, creo recordar que en Barcelona
En Málaga, claro, echan a la gente a las 2 de las discotecas y de los bares y se monta un botellón en la calle, con lo que no estás evitando nada, efectos de pandemia, y estás perjudicando, en este caso, a los vecinos, que se quejaban amargamente, ¿no? Con eso y con la puesta de los electrodomésticos de madrugada para ahorrar luz. Javier. Totalmente de acuerdo. Si es que además creo que ya era hora, ¿no? Bendita la hora en la que podemos volver a retomar unos horarios normalizados para actividades económicas que en este periodo de verano vacacional son altamente demandados por la población en general, y que efectivamente, pues nunca mejor dicho, hacen su agosto, porque es justamente el periodo en el que más ingresos generan por la forma nuestra de relacionarnos, ¿no? En el medio abierto, en la calle, en horario nocturno, que es cuando se sale, porque es la mejor manera de mitigar el calor. Bendita la hora. Estaba escuchando a Luisma y, aparte de darle la razón palabra por palabra de lo que acaba de decir, tampoco te vayas a acostumbrar, pero bueno, para una que te puedo dar la razón íntegramente. Estoy empezando a sentir mal. Efectivamente. No, pero bueno, más allá de eso, ¿dónde estábamos hace un año? Es decir, el debate que teníamos aquí hace un año era si no era demasiado precipitado el permitir la movilidad geográfica para poder hacer el disfrute de las vacaciones. Y estábamos todavía en la llamada primera ola, y temíamos la segunda ola, y pasó la segunda y vino la tercera después de Navidad, y la cuarta, que al final pues no ha sido tan escandalosa como incluso nos veíamos temer por la experiencia de las anteriores, ¿no? Creo que para Mérida y para sus empresarios del sector de la hostelería y del ocio nocturno les va a venir muy bien. Creo que para la ciudadanía nos va a venir muy bien. Creo que ya estamos lo suficientemente concienciados la mayoría de la población. Habrá siempre un grupo minoritario que no se comporta adecuadamente, pero es que, como dice Luisma, da igual la hora que le proponga su cierre o su actividad, va a seguir haciendo lo que le dé exactamente la gana, pero la gran mayoría tenemos la suficiente conciencia como para ser respetuosos, y tenemos algo también que se ha comentado y que va muy directamente relacionado, y es la vacunación. Los ritmos de vacunación que se han alcanzado y la cantidad de población que ya afortunadamente tiene al menos una primera dosis de la vacuna puesta es tan alta que nos hace vislumbrar con esperanza de que podemos tener un mayor acercamiento o incluso una mayor, ¿cómo se dice?, aforo en espacios cerrados para no tener o ser transmisores de contagio o de brote. Y por otro lado, que los servicios de prevención también están actuando con muchísima rapidez, tanto a la hora de abrir como identificar quiénes son las personas que pueden dar positivo, o sea, abrir brotes, identificar personas que dan positivo, como para hacer la intervención preventiva necesaria para que la propia población, para que no haya una transmisión mayor de lo que es el virus. En fin, que incluso con todas las variantes estas modernas o actuales que están saliendo, que son altamente peligrosas. Así que bienvenida sea el momento, la hora, y a Mérida le va a venir muy bien. Va a coincidir con el festival, va a coincidir con personas que nos van a visitar, en fin, bien. Ahí lo importante, creo yo, que es precisamente lo que tú has dicho, que lo que hemos visto que sí que funciona y que es preventivo, pues que lo mantengamos, y lo que deja de ser necesario, pues se haga. Y ahí los seguimientos va a haber que mantenerlo durante posiblemente mucho tiempo. Además, hace poco Margarita Salas dijo que por las características que tienen las vacunas con las que nos estamos vacunando, no va a haber inmunidad de rebaño, ni al 70% ni seguramente al 90%, porque son vacunas que no evitan ni la enfermedad ni el contagio, con lo que para que realmente haya inmunidad es que vamos a tener que estar todos inmunizados. Entonces ahí eso va a la contra, y es verdad que en su día se puso ese famoso 70% como límite para la inmunidad de rebaño, y realmente no va a ser así. Que bueno, que psicológicamente cuando lleguemos al 70 seguramente descansaremos y respiraremos un poquito más aliviados, pero es una enfermedad, un virus que realmente se nos escapa mucho de las manos en muchos sentidos. Ahí hablaban en su día de la vacuna española, en la que tanto se está invirtiendo, según esta reflexión, y que sí que podría permitir que se consiguiese inmunidad con menos del 100% de los vacunados, pero
seguimos esperando. Claro, porque todas las vacunas al final no nos hacen carga viral, realmente el virus no lo llevan las proteínas que son las que nos deben de proteger y minimizar los efectos ante una situación de contagio y, como bien dice, eso no nos exime de ser transmisores del virus. Bueno, lo que nos vamos a encontrar es que el año que viene, igual que hacemos con las campañas de la gripe, pues vamos a tener que pasar nuevamente por una vacunación, esta vez sí, pues esperemos que con vacunas mucho más eficaces para alcanzar la inmunidad, ¿no? Esperemos. Bueno, y a todo esto, claro, como España además es un destino internacional turístico, pues se añade cómo vengan nuestros visitantes, ¿no? Que veremos al final de verano. En cualquier caso, es importante el hecho de que se vaya abriendo poco a poco la mano para la economía en este sector, en el de la hostelería, porque han vivido muy ahogados, han vivido dos pandemias, la del virus y la económica producida por la primera, y hay muchas familias que están realmente tocadas económicamente por la situación. Vamos a hablar ahora de otra cuestión, les hablamos ahora de los indultos, porque también trae una cola importante. Se presume que sobre el entorno de final de mes, sobre el 29 de junio, podría el Gobierno en Consejo de Ministros aprobar los indultos, no se sabe cómo serán, si serán totales o parciales, a los políticos que están en la cárcel cumpliendo condena por el denominado Procés. Hoy le han dado un balón de oxígeno al Gobierno porque la patronal en Cataluña le ha dicho que respalda los indultos siempre que sea una herramienta para normalizar la situación política en Cataluña. Pero por otra parte, en ese foro al que asistió, por cierto, ayer el rey Felipe VI en Barcelona, vimos que la actitud de los independentistas no ha variado mucho con esta noticia. Es decir, ni se han pronunciado, salvo Oriol Junqueras, que sí hizo una carta abierta en un diario catalán acerca de eliminar la unilateralidad de la decisión de la independencia. Salvo ese, no ha habido, como decimos, o no se aprecia pues ningún estímulo para que los independentistas se ganen la confianza o al menos la simpatía del resto de los españoles ante estos indultos. Luis Manuel. Yo me imagino, no sé si ya lo he comentado alguna vez, en los años 80, 90 se dio una pandemia terrible también en España, que fue la pandemia de la droga. Los pobres padres que tenían un hijo que caían en la droga, sobre todo las madres, esas madres coraje, que las hubo y muchísimas, se encontraban entre la espada y la pared. Si le doy a mi hijo para que se vaya manteniendo poco a poco, malo, porque nunca saldrá de ahí, y si me mantengo firme, a lo mejor lo curo, pero me la lía y me monta o me roba, ¿no? Yo creo que en tema de ahora mismo el independentismo catalán está igual o peor que eso, es decir, si le das malo porque se crecen y si no le das malo porque te desestabiliza el país entero, ¿no? Entonces, ante lo uno y lo otro hay que elegir entre lo malo y lo peor. El problema es que siempre hemos elegido lo malo, que es ir aplacando, ir dando, ir cediendo y nunca hemos optado por la única medida que, desde mi punto de vista, que yo no sé nada de esto, puede a la larga llevar a una solución a este problema, que es un problema creado por los catalanes. En este sentido, yo creo que los indultos no solo no van a ayudar, sino que posiblemente empeoren la situación. ¿Cuál es el juego de los políticos independentistas catalanes? El juego es: voy a tensionar todo lo posible al gobierno para que me suelte dinero, y cuando dejó de haber dinero, que fue cuando empezó el problema a agravarse, para que de todas formas me den lo que yo quiero, atacando al Estado constituido, a la Constitución. ¿En qué se basan? En que el Estado es injusto, que les trata mal, que es arbitrario. Los indultos en este caso son la medida más arbitraria de todas las que se podrían haber tomado. Por lo tanto, no solamente no van a conseguir aplacarles,
Bueno, les aplacarán porque van a salir de la cárcel, que es lo que ellos desean, ¿no? Ahora estoy libre y puedo hacer lo que quiera. Pero esto mismo de los indultos, estoy seguro que dentro de 2, 3 meses se va a utilizar desde el mundo nacionalista precisamente para decir, ¿ves cómo teníamos razón? ¿Ves cómo hacíais lo que queríais? ¿Ves cómo sois injustos? ¿Ves cómo sois arbitrarios? Entonces creo que no solamente no vamos a mejorar, sino que además le estamos dando gasolina a un pirómano. Solamente por ahí. Y luego Ahora otras seguimos. muchas cosas, ¿no? Javier, ¿tú qué opinas? Fíjate que me considero partidario del diálogo. Creo que el espacio del diálogo tiene que ser, evidentemente, en el ámbito político. Me considero partidario del espacio del diálogo en el ámbito político, donde el tablero, el escenario en el que se juega esa política, nos lo da la Constitución de 1978, que es la que legitima tanto los poderes ejecutivos y legislativos del Reino de España como de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña. Por tanto, la primera condición sería aceptar que ese escenario político es en el que se tiene que establecer el diálogo. Observo que por parte de nacionalistas independentistas catalanes, nacionalistas independentistas, hay que incidir mucho en la parte de independentistas, no está habiendo esa aceptación de ese escenario político. Quizá no la está viendo porque esto no es un problema nuevo, esto es un problema que parte desde el siglo XVIII, que en la Constitución del siglo XVIII, digo bien, del 1770 y tanto, que en la Constitución de 1978 se le trató de dar un propósito, Estado de las autonomías, reconocimiento de las identidades nacionales y culturales de los territorios que integran España, pero no está viendo esa aceptación de ese escenario, no está viendo esa aceptación. Claro, me hace ser duro de pensamiento, de creer, como dice Luisma, de que el indulto va a resolver o va a devolver a ese escenario a las personas que están, porque ni lo expresan ni se comportan diciendo, bueno, pues aceptemos lo que hay, ¿no? Pero es que hay que devolver a la política el diálogo. No puede estar en manos ni de sentencias judiciales, ni aunque nos duela, de condenas en vigor. Si el indulto es la herramienta, aunque sea subjetiva y arbitraria, como tú dices, no deja de ser en un hecho normativo, la capacidad del gobierno de hacer indultos fundamentados, pero si el indulto es la manera de volver al diálogo, bienvenido sea. Vale. Y fíjate que yo no lo pongo ni siquiera como condición. Yo creo que el diálogo tiene que estar por delante de todo y a cambio de nada. Y a cambio de nada, donde cada parte ponga de su parte. Y si el gobierno tiene que poner de su parte los indultos, que lo pongan. Me hubiera gustado, de verdad, pero es que claro, esto es hablar en términos de pasado, me hubiera gustado que hubieran hecho como el famoso plan Ibarretxe, que se intentó en los años final de los 90, lleve usted al Congreso de los Diputados, algo aprobado, consensuado en el Parlamento vasco, propóngalo usted desde el Gobierno, acepte la devolución que le haga el Congreso de los Diputados y el Senado, mientras tanto negocie la capacidad de autogobierno dentro del margen competencial que da la Constitución. Pero claro, es que eso parece que esa vía ya está como que muy agotada, porque si esa es la vía en la que se va a tener que constituir el diálogo, pues también estoy de acuerdo contigo. Al final es volver a hablar de dinero, volver a hablar de competencia, volver a ser excluyente, es decir, como ahora tengo yo la competencia, excluyo tu capacidad de poder comentar, opinar, intervenir o aportar. Pues no sé, la verdad es que, a ver, quiero decir, sí soy partidario de los indultos, a cambio de nada, porque quiero creer que de la otra parte, a cambio de nada, lo que tiene que haber es la aceptación natural de que el espacio de diálogo es la Constitución. Y en la Constitución, de verdad, con lo que la Constitución da
Apruebe usted en el Parlamento de Cataluña, que legitima. Apruebe usted en el ámbito del gobierno catalán, de la Generalitat, porque es quien le legitima. La Constitución es la que legitima a la Generalitat. Lleve usted al Congreso de los Diputados su propuesta, aunque su propuesta sea incluso un referéndum, pero llévelo usted ahí. Y acepte que en el espacio del Congreso y del Senado español, pues se pueda decidir si es conveniente o no hacer un referéndum y en qué términos se puede hacer. No sé, no termino yo de ver que realmente se consiga algo. Lo que sí veo es que se está instrumentalizando por parte de determinadas fuerzas nacionales el indulto como si el foco del problema no fuese de Cataluña, sino fuese del gobierno estatal. Es decir, al final es la poca o mucha capacidad que tenga el gobierno español de poder aportar a ese diálogo, se está utilizando no como favorecedor, o sea, no se le está diciendo no lo haga usted porque eso no va a llevar al diálogo, sino como una forma de debilitar más aún al gobierno estatal. Y bueno, ya el comentario Ayuso, no lo voy a calificar, yo creo que con el término Ayuso ya se califica por sí sola, con sus adeptos y desadeptos, de involucrar al rey en toda esta movida de que tiene o no hacerlo rehén de los indultos o no los indultos, cuando el rey a fin de cuentas lo único que puede es sancionar decisiones que tampoco son de su ámbito de competencia, sino del gobierno, ¿no? A mí me gustaría que esto fuese el país de las maravillas, pero desde luego ni lo es ni lo va a ser. Yo veo esto como un problema de poder en el sentido más denigrante, poder, ¿no? Entonces, el problema es que los políticos independentistas catalanes se ven con el poder en la mano, con la sartén en la mano, y ven que enfrente tienen quien realmente tiene más potestad, que no la aplica y que no está dispuesta a aplicarla, por lo que sea. Y aquí entran todos, en los últimos 30, 40 años, todos. Entonces, tú solamente puedes empezar a ceder cuando piensas que puedes no ganar. Y el problema es que los independentistas catalanes no ven que pueden no ganar. Todo lo que ocurre entra dentro de su esquema mental que les lleva a reafirmarse en que van a ganar. No en que tienen razón, no en que van a conseguir nada, sino en que ganan. Entonces, hasta que el que está enfrente no les haga ver que puedes perder, no empezarán a dar pasitos atrás. En todo este tiempo que se está hablando de los indultos, y en ningún momento he escuchado a ninguno de los independentistas, de los políticos independentistas catalanes, dar ni siquiera medio gramo al otro para ceder. Ni siquiera lo que comentaba Fran al principio en esa carta, lo único que decía Junqueras es que esto ya lo hemos probado, no nos interesa, porque no nos ha salido. O sea, no es nos equivocamos, no salió, ¿para qué lo voy a probar otra vez? Entonces, ni siquiera ahí es un reconocimiento de que, oye, me he equivocado, es que no. Ellos tienen una única idea, y siguen pensando que pueden ganar. Como siguen pensando que pueden ganar, van a seguir con la misma estrategia hasta que enfrente tengan un Estado fuerte que les diga, no puedes ganar de ninguna de las maneras. Para eso, ¿qué hay que hacer? Lo primero, olvidarse del corto plazo. Esto no se va a resolver ni en 1, ni en 2, ni en 3 años, ni con indulto, ni sin indulto. No va a ser así. Y solamente hay 3 acciones que pueden llevar a que esto cambie. 1, tocar la educación. Si es que ellos saben que el tiempo va a su favor, porque las escuelas catalanas son fábricas de independentistas. Cada generación que sale, cada año que pasa, es un tanto por ciento más de futuros independentistas que tienen. Entonces el tiempo va a su favor. Hay que tocar la educación y hacer una educación nacional. 2, hay que tocar la TV3 y todo, que entre otras cosas bastante dinero nos cuesta a todos. Y 3, hay que actuar con escrupuloso sentido de justicia. El Estado en ningún momento ni se puede saltar las normas, ni puede
hacer trampas, porque lo van a utilizar en nuestra contra. Mira, Javier, esto que tú estás comentando, lo que estás tocando, fíjate, los ejemplos que has puesto de TV3, de educación, al final es que en paralelo a este proceso independentista tan virulento, lo que estás creando es a su vez una sociedad insalubre. Enfermo. Esta conversación, enferma, efectivamente, esta conversación la mantuve muy recientemente con gente de Portugal que me recordaba cómo fue el proceso de descolonización de las últimas colonias. Acordaos que Portugal, sus independencias de Angola, Cabo Verde, fueron posteriores a las españolas, fueron en los años 70, finales de los 60, primero de los 70, y cómo ponían un ejemplo en paralelismo, es decir, llegó a tal extremo la enfermedad, la insalubridad en la relación, en aquel caso era con Lisboa, con la metrópolis, con Portugal, que estaban abocados a la independencia, pero que lo que recogieron no fue ningún tipo de prosperidad, ningún tipo de democracia sana, ningún tipo de soberanía del pueblo, que no la hubo, que fue una reconstrucción desde la más absoluta destrucción, porque la sociedad había perdido los soportes elementales, no tenía dónde sostenerse. Y no pensemos que en Angola o en Cabo Verde había una sociedad muy diferente a la que pueda haber en Cataluña, que de verdad que no la había. Que no estamos hablando de que los negros eran ignorantes y pasaban hambre, que estamos hablando de población blanca, población negra, con sociedades, con ciudades industrializadas, con economías pujantes, con materias primas muy valoradas, con muy buenas exportaciones, de la que en ese sentido la dictadura portuguesa se beneficiaba además, ¿no? Es que cuando se habla con... bueno, yo tengo relación con entidades sociales que hacen intervención social y comunitaria en Cataluña. Lo que dicen es todos los indicadores van a peor, los indicadores sanitarios, los indicadores educativos, la falta de recursos, la descohesión social, el enfrentamiento vecinal, la inseguridad ciudadana. Es que no te dan indicadores de que digan, no, mire usted, es que en paralelo a este proceso independentista estamos conquistando mejores cotas de, ¿no? Tú hablas con los empresarios y poco menos que detrás de las palabras que tú comentabas del presidente de la Confederación Catalana de Empresas era, mire usted, es que esto no es sostenible. Es que cuando se anunció el 1 de octubre el referéndum para el 1 de octubre, lo primero que hicieron muchas empresas es, vamos a quitar nuestras sedes sociales de Cataluña por lo que pueda pasar, porque nos vemos que vamos a dejar de ser europeos como esto siga adelante. O sea, es que no hay factores que uno diga, no, es que en esto están creciendo, no, es que en esto son más. No, lo que están es dividiendo, polarizando y enfrentando a la sociedad y se están deteriorando. Y flaco favor para la mitad de Cataluña, ¿no? Y flaco favor en el barro a la otra mitad de Cataluña. Exacto, pues por eso me refiero de que al final veamos que el problema lo están teniendo en Cataluña y que cada vez es peor. Y que cada vez peor, que es que ese poder al que tú hacías referencia, Luisma, no es un poder en la peor expresión de la palabra, porque no contribuye a crecer nada. Es el caso de una secta, es pensamiento sectario además. Y totalitario. Y totalitario, por supuesto. Cuando se habla de fascismo en España, que eso es fascismo. Yo siempre pienso en Cataluña, totalmente, que creo sí, que sí. es la única región en España que realmente tiene fascismo y además, por desgracia, dentro de sus instituciones. O sea, es que, pero bueno, al margen de eso, yo creo que además hablas con catalanes, con empresas, y son personas cultas, instruidas, con una formación académica normalmente por encima de la media. Son personas, a ver, entiendo las palabras que no me pierdan, normales, total y absolutamente, excepto en ese tema. Es decir, tú puedes mantener una conversación con cualquiera de cualquier cosa sin problema ninguno, excepto en ese tema. Excepto en eso. Ahí se pierden, ¿no? La educación ha influido muchísimo, totalmente. tú lo has dicho antes, ¿no? Yo En eso estoy ha sido así, lo han sí. estado cultivando y ahora están recogiendo el fruto de eso. Cual. Así ha sido. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más, es un tema apasionante que seguro seguiremos hablando
porque está de plena actualidad, y por lo menos hasta que se den los indultos, y después se seguirá hablando mucho de ello. Bueno, esto no hace que olvidemos el tema de la electricidad, del precio de la electricidad, del gasoil, en fin, que son las cosas de comer de la que, por cierto, tampoco se deben olvidar, en este caso, el Gobierno de España. Ya ha anunciado que están estudiando estudiar una rebaja del tipo impositivo del IVA. Estudiar. O sea, que todavía no han entrado, pero algo tendrán que hacer, porque esto no es normal. Pero eso ya es harina de otro costal. No, pues mira, yo tengo un lema para lo de la luz, que además me gusta, que me lo he apropiado, que dice: no se olviden de poner la lavadora y de hacer el amor. Que las dos cosas se pueden hacer por la noche. A la vez. Ciertamente, muy bien. Una más barata que la otra, por cierto. Nos vamos, Javier, gracias. Gracias a la misma y a ustedes, agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y también en la página web de Televisión Extremeña, donde pueden seguir la emisión en directo de esta casa. Le emplazamos a una nueva edición de La Picota, será mañana en torno a las 10 menos 25 de la noche. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.